¿Ya? ¿Ya? Ja comencem? Quan tu vulguis. Ah, ja està, segur. Molt bona tarda. Aquest és el darrer webinar del, de l'assumpte Covid, que han tingut tots molt èxit i aquest és el que parlarà dels canvis organitzatius que ha tingut el servei. Vull agrair sobretot als assistents perquè tots han tingut molt èxit i a l'esforç que ha fet el doctor Salva Pedraza, que és un membre de la Junta Directiva, que com tots coneixem és una persona molt activa, amb moltes idees i que ha organitzat tots aquests webinars, que per altra banda no podrien haver estat si no haguéssim comptat amb ponents i amb moderadors de gran nivell. Avui és el darrer, després continuarem amb altres que seran webinars que seran ja més espaiats, cada 3 setmanes, que seran de temes d'actualització, que també serà molt interessant. Ja que aprofito que esteu aquí per dir que a les sessions de l'agrupació, que és per caps de servei, aquest mes l'hem canviat al 15, que normalment són els segons dijous de cada mes, perquè els que estigueu caps de servei aquí connectats, doncs que aneu perquè el que farem és valoració dels protocols que estem fent a diferents serveis de radiologia sobre la PCR o sobre antígens o el que sigui, no? Per d'alguna manera consensuar tots una mateixa cosa. N'hi haurà un altre que serà sobre teletreball, etc. I ja no m'esplaio més i passo la paraula al doctor Salvador Pedraza. I moltes gràcies a tots per l'assistència. Moltes gràcies, Teresa. Per mi és un plaer poder ara donar l'entrada a l'últim de la sèrie de webinars sobre Covid. El tema és molt important, és canvis organitzatius que hem tingut que fer o que estem fent en els serveis de radiologia. I, sin més, passo la paraula al doctor Naum. Solo recordar, sisplau, que és molt important que emplenin l'enquesta. L'enquesta de satisfacció que tots tenen ens ajudarà als següents webinars poder fer-los millor. Solo recordar que aquesta ha sigut la primera temporada de webinars, després ve una segona sobre certs temes concrets, temes claus, en què donarem informació a tots vostès, i acabem els canvis organitzatius deguts a la pandèmia del Covid. I passo la paraula al doctor Naum Calvo com moderador d'aquest webinar. Naum, quan tu vulguis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Pedraza y a la doctora Maristain por invitarme a moderar este webinar. Y también quiero felicitarles por la excelente iniciativa de organizarlo y de... Un momento que voy a compartir pantalla. Por la excelente iniciativa de organizar todo este ciclo de webinars y por el éxito que han tenido. Hoy vamos a hablar de los cambios organizativos que se han producido en los servicios de radiología durante la crisis del COVID. Un cambio siempre es un reto y siempre hay un motor en contrapunto a un freno. El freno es el miedo al cambio, la incertidumbre. Sabemos cómo estamos, pero no sabemos cómo vamos a estar después del cambio. Y el motor es la sensación de necesidad imperiosa, de emergencia, de que si no cambiamos las consecuencias pueden ser catastróficas. Nosotros hemos tenido esta sensación durante la pandemia. Nos hemos visto en una situación de una crisis grave, con unas circunstancias desconocidas y completamente nuevas. De manera que ha habido una gran preponderancia del motor de la fuerza del cambio sobre el freno al cambio. Y esto ha hecho pues, que consigamos grandes transformaciones. Por otra parte, hemos tenido la suerte de que todo el mundo ha estado alineado, no solo los médicos, sino todos los componentes de los servicios se han alineado para superar los retos que nos suponía esta gran crisis. Y además había una gran coalición, porque no solo los servicios, sino los hospitales y todo el sistema de salud pues, estaba en la misma dirección. Queríamos superar el reto y este reto pues, estaba lleno de obstáculos y de problemas.
El hecho de que tuviéramos muchos problemas y obstáculos que superábamos cada día, porque cada día eran diferentes y casi siempre mayores del día anterior, nos ha permitido tener éxitos a corto plazo. Estos éxitos a corto plazo, junto con la gran alineación de todos los actores y esta fuerza, este motor que es la sensación de emergencia, nos ha permitido transformar nuestros servicios de una forma radical en muy poco tiempo, en un tiempo récord. Sin embargo, ahora tenemos también una cuestión, y es que todo esto que ha ocurrido no formaba parte de nuestra estrategia. No era la visión que teníamos, no era lo que habíamos soñado que iba a pasar en el 2020. De manera que tenemos una reflexión, y es cuáles de estos cambios debemos consolidar o si debemos consolidarlos. Para tratar estos temas, hoy contamos con dos excelentes ponentes, el doctor Juan Torres, director clínico de diagnóstico por imagen de Mutua de Tarrasa, y el doctor Joan Perandreu, director clínico de diagnóstico director clínico de diagnóstico por imagen de la Corporación Partauli. Y les hemos pedido que hagan un doble enfoque. Por una parte, que nos expliquen cómo han gestionado esta crisis. Este es un capítulo que no está cerrado, que es posible que esté en su inicio, y tenemos que conocer pues, cuáles han sido las claves de su éxito, cómo lo han gestionado, para que nos ayude a gestionar lo que estamos viviendo ahora y lo que pueda venir. Sabemos cómo estábamos, sabemos cómo estamos, pero no sabemos cómo estaremos dentro de unos meses o el año que viene en relación a esta crisis. Y el segundo encargo es que nos den una visión a largo plazo, una visión de futuro. Hemos hecho una gran transformación de nuestros servicios, motivados por una sensación de una situación de emergencia, de necesidad de cambio, pero todo esto no formaba parte de nuestra estrategia. Y ahora toca diferenciar y reflexionar sobre cuáles de estos cambios debemos consolidar y cuáles eran simplemente coyunturales. ¿Qué es lo que nos puede ayudar en el futuro para mejorar nuestros servicios y qué es lo que es simplemente algo circunstancial? Antes de pasar la palabra a nuestro primer ponente, recordar que se pueden hacer preguntas en el chat, que se puede ir escribiendo durante las ponencias o después de las ponencias, y que el turno de preguntas será después de que hablen nuestros dos ponentes. Doy la palabra al doctor Juan Torres. Por favor, Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Naum. Gracias por la invitación a participar en esta webinar, que está más orientada a la organización y a la gestión de los servicios de diagnóstico por la imagen durante el periodo de pandemia. Paso directamente a compartir la pantalla. Naum, creo que tienes que salir. Vale, como no tenemos mucho tiempo, paso directamente al tema que nos toca. Hay un concepto que está muy de moda en lo que es la gestión, que se resume en el acrónimo VUCA y que hace referencia a la gestión de situaciones de crisis o de equipos en un ambiente que es completamente volátil, incierto, que es muy complejo y que tiene una gran ambigüedad. Y yo creo que este concepto de VUCA se adapta perfectamente a lo que ha supuesto la pandemia, sobre todo durante los meses de marzo y abril, para todos nosotros. Y desde el Servicio de Diagnóstico por la Imagen de Mutua de Tarrasa, ¿cómo hemos gestionado esta situación de crisis? Pues diría que de entrada, desde la improvisación total, porque aunque todos sabíamos que la crisis, ¿no?, que la pandemia estaba ahí, la verdad es que nosotros no estábamos preparados en absoluto, no teníamos un plan A ni teníamos un plan B. Para que nos situemos en el contexto de Mutua de Tarrasa, esta es nuestra crisis particular. Tenemos dos curvas, en verde la curva de los pacientes ingresados en UCI y en amarillo los pacientes ingresados en las plantas hospitalarias. Como casi todos, entre el periodo del 16 de marzo a aproximadamente al 10-15 de abril es cuando tuvimos el mayor número de casos. Hay que tener en cuenta que nosotros en una situación basal partimos de unas 480 camas, gestionamos 480 camas. Durante la pandemia hemos pasado a tener 715 camas, no todas ellas en el hospital. También hemos ocupado 2 plantas del centro sociosanitario que gestiona la Mutua y también 2 plantas de un hotel.
y que de las 16 plantas, 12 pasaron a ser plantas COVID. Tan solo se dejó una planta para medicina interna, una para cirugía, una para psiquiatría y una para pediatría. Y nuestro pico de casos, pues llegamos a tener 43 pacientes en UCI, cuando tenemos una planta de UCI en condiciones normales de 12 camas, y alrededor de 250 pacientes ingresados en el resto de plantas. ¿Y cómo repercutió esto en nuestra actividad? Aquí tenéis una tabla comparada de la actividad entre el 16 de marzo y el 31 de mayo del 2020 respecto a la actividad del 2019. Como veis, hicimos 20.000 exploraciones, alrededor de 20.000 exploraciones informadas. Trabajamos algo menos que respecto al 2019, perdón. Pero de estas 20.000 exploraciones, 15.000, un poco más de 15.000 fueron radiografías de tórax y otras 5.000 pues el resto de pruebas. ¿Y con qué recursos contábamos? Pues somos un servicio de 20 radiólogos, 6 residentes y 70 entre el personal de técnicos, de enfermería, auxiliares y administrativos. Y en cuanto a equipos, la Mutua de Tarrasa no tiene un solo centro, sino que abarcamos un territorio muy amplio, con lo cual tenemos diferentes edificios. Propiamente en Tarrasa tenemos el hospital, donde tenemos 3 equipos de radiología simple, uno en consultas externas, uno en urgencias y uno en la planta de radiología, pero además también tenemos equipos en los centros de atención primaria de Rubí, donde hay 2 equipos, de Sant Cugat, de Tarrasa y de Olesa. Es decir, estamos muy fragmentados y ocupamos un territorio muy amplio. Además, también teníamos en ese momento 3 portátiles, 2 digitales y 1 analógico. Y con esto pues realizamos la actividad que os he comentado, 15.000 radiografías de tórax. La decisión que se tomó prácticamente en la semana inicial del confinamiento fue dividir los equipos en equipos espejo. Yo creo que esta fue una decisión, la tomó todo el hospital y creo que ha sido una decisión que se ha tomado en general en muchos centros para disminuir el grado de exposición del personal. Nuestros equipos espejo trabajaban por semanas. Se ampliaron los horarios de todos los centros donde teníamos un equipo de radiología simple y en prácticamente todos ellos se hacía un horario de 24 los 7 días de la semana. Mantuvimos los turnos de trabajo. Es verdad que en algún momento valoramos la opción de ir a turnos de 12 horas, pero finalmente decidimos mantener los turnos de trabajo de mañana, tarde y noche. Evidentemente contratamos a todo el personal suplente, fundamentalmente técnicos, y sí que tuvimos que potenciar el personal técnico dedicado a la radiología simple. Es verdad que nosotros, al tener tantos equipos, ya partíamos con una base amplia de técnicos que se manejaban correctamente con la radiología simple, pero tuvimos, pese a ello, y dado el elevado volumen de placas, tuvimos que formar o actualizar a técnicos de otras áreas, como podían ser el TAC y la RESO. Respecto al resto del hospital, la verdad es que no tuvimos que ceder prácticamente personal a otras plantas o a unas funciones que no fuesen las propias del diagnóstico por la imagen. Sí que nos pidieron en algún momento puntual auxiliares y enfermería. Y luego el segundo gran bloque fue la organización de los circuitos y sobre todo la teleradiología. Durante las 2 primeras semanas de pandemia, el equipo de TIC del hospital instaló 7 estaciones de trabajo de 3 megapíxeles en casa de los radiólogos. Inicialmente se priorizó las radiólogas de la sección de tórax. Nosotros tenemos 3 radiólogas en tórax, que fueron las que inicialmente tuvieron estaciones en casa, pero luego esto se amplió en otras 4. Se informaban todas las placas de tórax que se hacían en turno de mañana, tarde y noche, los 7 días de la semana. Se estableció una rueda. Inicialmente en esta rueda solo estaban los radiólogos de tórax y a medida que fue necesario, que la verdad es que fue muy rápido, se fueron incorporando progresivamente el resto de radiólogos. Es verdad que nosotros partimos de una situación en la que normalmente se informan todas las placas de tórax que se realizan a los pacientes ingresados y todas las placas de tórax de consulta externa como actividad asistencial normal, con lo cual ya teníamos una capacidad de informar muchas placas de tórax y un conocimiento,
pero bueno, finalmente fue necesario que se incorporasen radiólogos del resto de las secciones. Creamos 2 prestaciones, RX tórax COVID y seguimiento COVID, para identificar las placas de tórax de pacientes COVID del resto, porque al principio sí que había mezcla de patologías, ¿no? También venían pacientes con otras patologías respiratorias o que requerían placa de tórax, aunque esto finalmente ya no hizo falta porque todos eran COVID. Se sectorizaron los circuitos y los equipos, no era posible cambiar de turno y tampoco de puesto de trabajo para evitar el posible contagio. En cada turno se hacía una reunión con el personal, fundamentalmente con los técnicos, para organizar la actividad del turno, para explicar los cambios que se producían constantemente, sobre todo en el tema de la protección, y también para dar apoyo. Es verdad que los turnos de mañana y tarde, pues este tipo de reuniones de inicio de turno eran muy sistemáticas. En los turnos de la noche y sobre todo en el personal que estaba en los centros de atención primaria, pues estaban más abandonados. Todas las radiografías de tórax de pacientes COVID ingresados se hicieron con portátiles. Se decidió que ningún paciente ingresado por COVID se bajaba al servicio de radiología y lo que se intentó mantener es un circuito de limpio, ¿no? Para pacientes que no fuesen COVID, y que esos eran los que sí se hacían en nuestra planta. Y luego, en el periodo post-pandemia, a partir de mayo, nosotros reiniciamos la actividad asistencial, entre comillas, normal a partir del 4 de mayo, la primera semana de mayo. Fue una incorporación a actividad paulatina. Tenemos un departamento dentro del hospital que está formado por un departamento de organización que está formado por ingenieros, y que fueron los que hicieron una valoración de nuestra capacidad a la hora de volver a la actividad normal, teniendo en cuenta todas las medidas COVID, de distanciamiento, de salas de espera, de flujo de pacientes, de tiempos de espera, tiempo de ocupación de sala, y en base a eso nos marcaron las pautas de reincorporación a la actividad normal. El mes de mayo fue un poco de transición, pero la verdad es que la primera semana de junio ya estábamos con una actividad de prácticamente el 100%. Durante este tiempo, durante el mes de mayo y primeras semanas de junio, recuperamos la actividad suspendida en marzo y abril. Y también hicimos un trabajo, consideramos que había una oportunidad, que era hacer un trabajo dado que la solicitud de pruebas por parte de los especialistas, por parte de la atención primaria, había disminuido prácticamente a cero. Hicimos un trabajo para disminuir la lista de espera. Se revaloraron las indicaciones de todas las pruebas. Aquí sí que contamos con la ayuda del resto de servicios, especialmente trauma, cirugía, urología, endocrino. Conseguimos que se hiciese una revaloración de los protocolos actuales. En base a esta revaloración de los protocolos se revaloraron las peticiones que teníamos en lista de espera, y se le presentó un plan al CatSalud a final de mayo, que nos aprobó, y iniciamos un plan de reducción de la lista de espera, aprovechando que no había una actividad asistencial normal. El seguimiento de los pacientes COVID se realiza desde la unidad de COVID que lidera neumología, y que son los que marcan los estudios de seguimiento y sobre todo la necesidad o no de TAC en función de las complicaciones que ha dejado el COVID. Y luego hemos mantenido durante todo este tiempo circuitos específicos, sectorizados, para los posibles rebrotes de COVID que hemos ido teniendo, que de momento están controlados. Nosotros ahora mismo tenemos 60 pacientes ingresados en plantas hospitalaria y 3 en UCI. Es verdad que hasta ahora, en la última semana, ha habido un incremento más significativo, pero bueno, de momento está bastante controlado. Yo creo que teniendo en cuenta de dónde partíamos, que era de una improvisación total, creo que el trabajo que se ha hecho durante fundamentalmente los meses de marzo y abril fue más que digno. Evidentemente, solo había un objetivo, que era el paciente COVID, y todo el mundo entendió que había que trabajar en equipo, y yo creo que esto, cuando se juntan ambas cosas, la potencia es enorme y los resultados son muy buenos. Y también es verdad que aquí hay que destacar sobre todo la función de los técnicos, ¿no? El esfuerzo que hicieron
por la carga de trabajo y también por el grado de exposición, ¿no?, al COVID, pues es de destacar su trabajo. ¿Qué no hicimos tan bien? O no tuvimos tanta suerte, quizá, fue evidentemente con el tema de los equipos de protección. Las primeras semanas, la falta de material de protección en Mutua de Tarrasa y en todos los centros era evidente. Nosotros lo único que hacíamos era aplicar los criterios que nos marcaban desde dirección, desde el Comité de Infecciosas, que lideraba los protocolos de protección y salud laboral, y no podíamos gestionar mucho material porque es que no existía. Pero es verdad que esto generó una inseguridad en los profesionales y en cierta medida una falta de credibilidad, ¿no? Parecía que nosotros teníamos el material, pero no lo queríamos entregar y que lo guardábamos bajo llave. Bueno, esto a medida que fueron pasando las semanas fue mejorando, pero es verdad que básicamente el equipo de protección en el diagnóstico por la imagen ha sido desde el comienzo y hasta ahora la mascarilla quirúrgica, y luego hemos tenido pantallas, hemos tenido equipos ya completos de protección tipo buzo, pero en el inicio solo teníamos mascarillas quirúrgicas y la gestión de esta ausencia de material fue realmente complicada. Una cosa a destacar, yo creo que en salud laboral sí que hizo un trabajo muy importante a la hora de individualizar el riesgo del personal, que ya tenía determinados factores que podían hacer más complicado el tema de COVID en caso de infectarse, y catalogaron a todo el personal con estos factores de riesgo en 4 grupos. En función del grupo, si eras 3 o 4 ya te mandaban directamente a casa, y nosotros tuvimos alguno de estos casos. ¿Qué no hicimos tan bien? Pues también fallamos, yo creo, en la comunicación. La comunicación y la información da seguridad al personal, da seguridad en lo que estás haciendo, y la verdad es que partíamos de unos medios de comunicación a nivel interno pues muy limitados. El mail, el WhatsApp, incluso en la Mutua hay un chat, pero la comunicación en ambas direcciones, de arriba abajo, de abajo arriba, fue muy complicada. Los protocolos cambiaban continuamente, lo que servía en el turno de mañana ya no servía en el turno de tarde, las incidencias eran difíciles de notificar, llegó un momento que daba igual a qué teléfono llamases, a salud laboral, al comité de infecciosas, en fin, todo el mundo estaba sobrepasado, y yo creo que de cara al futuro el tema de encontrar una vía de comunicación ágil y fácil y accesible para todo el personal debería ser uno de los objetivos. Por otro lado, surgieron toda una serie de plataformas que son las que nos han permitido seguir teniendo una actividad asistencial, entre comillas, normal, y que la gente que estaba teletrabajando pudiese pues seguir participando del día a día de los comités, de las reuniones. En fin, en este sentido sí que es, digamos, el lado positivo, pero en lo que es la comunicación a nivel interno en el momento de la pandemia, yo creo que fue algo en lo que fallamos. ¿Y cuál es la oportunidad que ha surgido de toda esta situación, de esta pandemia? Pues una muy clara es el teletrabajo. Yo aquí, respecto al teletrabajo, no tengo más bien reflexiones más que certezas. Creo que el teletrabajo, si no está instaurado en la cultura de la empresa o de la institución, no tendrá éxito. Para mí es una oportunidad. De hecho, nosotros partíamos de cero. En Mutua el tema del teletrabajo lo habíamos empezado a hablar con la gerencia, a ver si podía organizarse dentro del funcionamiento normal del servicio, pero es un melón que estaba sin abrir, que lo ha abierto de golpe la pandemia, y que en el momento en que fue necesario no tuvieron ningún reparo en instalarnos, pues eso, 7 estaciones de trabajo en casa de los radiólogos. ¿Ha venido para quedarse? Yo no lo tengo tan claro. No sé si ha venido para quedarse. Lo que sí que tengo claro es que lo que hemos hecho hasta ahora no es teletrabajo. Hacer lo que, ¿no? Trabajar o hacer lo que hago en el hospital, en casa,
para mí no es teletrabajar. Yo creo que requiere un marco normativo, es evidente, pero también requiere unas reglas comunes dentro del grupo de comportamiento, unas reglas internas que casi son más importantes que el marco normativo, ¿no? Creo que debería ser accesible a todo el equipo, pero esto es complicado, ¿no? Porque cómo solventamos las diferencias que existen dentro de la actividad asistencial de las diferentes secciones. Yo apostaría por un modelo mixto. Creo que no nos podemos desvincular completamente de la actividad del hospital. Creo además que el teletrabajo tiene que ser flexible, tanto en turnos como en horarios. Para mí no tiene mucho sentido que el teletrabajo sea estar en casa de 8 a 4 en vez de estar en el hospital de 8 a 4. Pero que sí que debe existir una sincronía con el equipo que está de presencia, no solo el equipo propio de diagnóstico por la imagen, sino el resto del hospital. El tema de comités es muy evidente. Creo que requiere trabajar por objetivos y que el liderazgo de las jefaturas o de las direcciones clínicas no debería ser un liderazgo controlador. Si apostamos por el teletrabajo, creo que hay que confiar en los equipos que teletrabajan y por tanto hay que cambiar el estilo del liderazgo y por supuesto que es un modelo reversible. Al final depende de nosotros que el modelo funcione. Si no funciona, pues volveremos todos a la presencia, al trabajo presencial. Temas que hay que solventar con el teletrabajo, sin duda el compromiso, la implicación de los equipos que teletrabajan, ¿no? Y yo creo que en este sentido hay que tener muy claras las expectativas de los equipos y de las direcciones. Mientras las expectativas de ambos estén bien alineadas, no tendría por qué ser un problema, yo no dudo del compromiso de los profesionales. Ya lo he comentado, el jefe controlador versus el empoderamiento de los equipos, pues lo mismo, tener claros los objetivos y que sean, por un lado, unos objetivos claros y que los conozca todo el mundo, ¿no? Estos objetivos. El tema del coste, la inversión que supone para la institución llevar a cabo el teletrabajo con la inversión en equipos, en estaciones de trabajo, tiene que ir ligada a la productividad. Este es un tema que nosotros ya habíamos empezado a hablar a nivel interno. Si el profesional que está en el hospital, en unas condiciones determinadas, tiene que tener la misma actividad a nivel de números de productividad que el profesional que está en su casa. Y luego la pérdida de relación del equipo, ¿no? La fragmentación del equipo. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer hincapié en la comunicación, en las reuniones telemáticas, en que sean unas reuniones telemáticas sistemáticas y diría que casi al principio hasta obligatorias. Y por último, y no porque sea poco importante, pero tampoco hay mucho tiempo, solo le dedico una línea y quizá debería tener muchas más, ¿no? Es la formación de los residentes. ¿Hasta qué punto, si el modelo es mixto y podemos teletrabajar, el residente puede formarse en remoto, ¿no? Y si es que sí, la otra es si debe formarse en remoto. Y ya como conclusión, bueno, a mí un poco las ideas o las reflexiones que me deja todo lo vivido durante la pandemia es que ha sido una oportunidad para conocer evidentemente la institución en la que trabajo y también el equipo con el que trabajo y para ver las prioridades de todos ellos, ¿no? Y en algunos casos llevarte sorpresas casi siempre positivas. La idea de que no hay nada inamovible, solo hace falta una palanca lo suficientemente potente. La necesidad de trabajar en equipo y con objetivos comunes. Yo creo que esto es una pena que tenga que llegar una pandemia para conseguir que todos los profesionales se trabajen con un objetivo común. Debería ser el día a día, pero lamentablemente no siempre es así. La necesidad de comunicar, mejorar la comunicación y mejorar la información y luego
yo creo que es una oportunidad para repensar los circuitos y los procesos, ir hacia una radiología de más valor, y no tanto una radiología de cantidad. Y en global me quedo con la experiencia, para lo bueno y para lo malo, con la experiencia de haber gestionado una situación de crisis de este nivel, ¿no? Y lo del teletrabajo lo sigo dejando entre interrogantes porque no sé hasta dónde llegaremos. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu excelente presentación. Damos paso al doctor Joan Parendreu. Por favor, cuando quieras. Sí, bona tarda. Aviam si puc compartir la pantalla aquí. En primer lloc, agrair molt a l'organització d'aquest webinar per poder explicar la nostra experiència aquí al Parc Taulí. Aquí ens va agafar una mica una setmana abans, vam tindre una problemàtica amb una reunió que es va anar a Milán pel tema Covid, de farmàcia, i vam començar la setmana del 9 al 13 hi ha una constitució d'un comitè de crisi perquè hi havia molta part de la direcció del centre que estava o amb Covid positiu o aïllada, no? I va ser una manera d'una participació espontània de molts serveis, pràcticament tots, en constituir aquest comitè de crisi. Això va tindre una rellevància per constituir uns plans de contingència, tant a nivell de l'hospital, de com anem agafant tot l'edifici principal de l'hospital i el anem convertint en zona Covid, com per nosaltres per radiologia també, per diagnòstic, vam elaborar un pla de contingència dintre d'aquest comitè de crisi. La formació i protecció del personal va ser el nostre primer objectiu bàsic perquè no se'ns contaminés la gent, igual com ha parlat el doctor Torres, de poder reorganitzar el treball per torns i després veurem una mica els reptes de futurs. La reordenació dels circuits de placa de tòrax a urgències va ser inicialment, pensàvem que no tindríem la naturalesa massiva de gent esperant fer-se una placa, 100-200 malalts diaris per poder, amb simptomatologia, per poder-se fer els estudis i se'ns va inundar totes les urgències. Al final, amb 2 equipaments de radiologia bàsica vam aconseguir fer les plaques de tòrax. També la secció de tòrax formada per 4 radiòlegs es va reforçar amb 2 més i es va informar a les 24 hores, igual que ha explicat el doctor Torres, tota la radiologia toràcica, també facilitant el triatge a urgències en aquell moment per poder donar sortida a molts malalts. Els informes telemàtics també amb un 50% de presencialitat, vam poder redistribuir una mica el personal i sobretot els 2 grans grups de tècnics d'infermeria per poder organitzar aquests 3 torns, també matí, tarda i nit, però amb setmana sí, setmana no. Ens van demanar suport per l'àrea mèdica. 3 radiòlegs nostres havien fet medicina interna o medicina de família, es van oferir voluntaris a participar a l'àrea d'urgències i de Covid i també ens van sol·licitar infermeria i lliterers, que també vam facilitar 4 infermeres voluntàries i 2 lliterers. Això va donar també un caire de col·laboració entre diferents serveis per poder anar suportant les setmanes a setmanes. La col·laboració amb els serveis clínics va ser bàsica en aquests comitès de crisi, que estaven en reunions pràcticament 2 a la setmana, i també vam tindre molta problemàtica amb els portàtils, només teníem analògics, se'ns van espaiar també 2, i gràcies a la col·laboració tant amb el comitè crític de crisi com amb els altres serveis vam poder minimitzar les peticions de radiologia portàtil i vam adquirir 3 portàtils digitals en 15 dies, que va ser molt important. També cirurgia ens va manifestar una preocupació que havia sorgit en altres hospitals, que hi havia molts malalts que anaven a cirurgia sent Covid
sense haver donat símptomes. Després vam organitzar un circuit que tots els malalts que anaven a cirurgia es feien la PCR, però que aquesta retardava també el diagnòstic, i fèiem una raig-X de tòrax simple valorada pel radiòleg toràcic, més menys TAC si convenia. I amb això, amb aquest screening de placa de tòrax o TAC, es descartava el Covid i anava el malalt a cirurgia. Molts intervencionismes radiològics que sí que ho fèiem per evitar la cirurgia, sobretot amb la colecistostomia, que eren malalts Covid positius, l'estent de colon per fer el pont a la cirurgia al cap d'un temps. Tot això va facilitar molt que les intervencions quirúrgiques que es van tindre que fer d'urgències no es compliquessin més. En si, tenim diversos edificis en què treballem la radiologia, en 3 edificis. Vam poder posar màquines Covid i màquines no Covid, àrees Covid, àrees no Covid, i tot això va comportar que el personal en formació amb la utilització dels EPIs vam tindre una taxa d'infecció del personal molt baixa, de 2%. La taxa de baixa laboral entre el personal va pujar una mica més. Hi havia molt un factor psicològic de por i sobretot en aquests dies del maig, del març i de primers d'abril, que teníem 105 malalts positius diaris amb ingressos màxims de 80 malalts i amb defuncions també màximes de 14 diàries. Això donava una sensació d'un hospital mortuori, vull dir que hi havia molta problemàtica d'accés i la gent tenia realment molta por. Va desaparèixer pràcticament totes les altres urgències en aquesta primera etapa i després vam anar recuperant urgències amb una situació també que ja s'ha tractat en un altre webinar de lesions neurològiques, lesions vasculars, molt greus amb malalts que havien passat el Covid. També l'exploració de radiologia toràcica també va ser més de 12.000 plaques en menys d'un mes i mig. I una mica els reptes de futur que ens plantegem és la priorització d'aquestes exploracions. Hem de col·laborar amb els clínics, hem d'organitzar uns protocols diferents del que teníem per poder valorar la prioritat de les exploracions. És important adquirir noves màquines. El Covid i la rellevància de poder participar directament en comitès de crisi de l'hospital ens ha permès aquí, al servei nostre de radiodiagnòstic, comprar 2-3 màquines, un TAC per urgències, nou, i una radiologia digital d'urgències amb intel·ligència artificial. Serà de les primeres que es col·loquin de la casa alemanya, de Siemens, i també adquirim una ressonància com a procediment d'urgència pel Covid. Això ens pot permetre ara, en un mes i mig, que quan ja estiguin instal·lats, veure si realment aquesta intel·ligència artificial aplicada a la màquina funciona, disminueix la càrrega física pel tècnic i el contacte amb malalts Covid, i també la ressonància, poder fer circuits de ressonància. Hem redistribuït agendes de l'Organ System, veient també una mica la flexibilitat en aquesta demanda, una mica consensuant protocols amb els clínics. I penso que, per desgràcia, tindrem que conviure amb el virus durant molt temps i això ens farà que treballem tots plegats en una situació en què ens hem d'organitzar molt bé, hem de veure quins avantatges li traiem també a la situació, si adquirim aquestes noves tecnologies d'intel·ligència artificial, no només aplicada a les màquines, sinó també estem desenvolupant amb la Universitat de Girona un programa, un algoritme per detecció del Covid en placa de tòrax, altres sistemes també que, per exemple, el nou escàner, el nou TAC, també portarà sistemes d'intel·ligència artificial per veure diferents protocols d'imatge. Per tant, tot això ens pot ajudar i també la intel·ligència artificial aplicada a la gestió. Jo penso que també seria un altre capítol a tractar, gestió del servei, intel·ligència artificial a les màquines i intel·ligència artificial en els softwares del diagnòstic. Jo penso que seran eines que
gràcies a la tecnologia, doncs, puguin fer-nos juntament amb el pacte que establim en protocols amb els serveis clínics de l'hospital. Moltes gràcies. Ara farem Naum. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Joan, por tu excelente presentación. Creo que habéis hecho en poco tiempo una exposición ambos muy importante de toda la transformación que habéis conseguido. Yo quería formular alguna pregunta. A ti, Joan, en primer lugar te preguntaría, durante todo este periodo en el cual nos hemos focalizado tanto a la radiología simple y se han anulado agendas, después imagino que como todos te habrás quedado con una gran cantidad de exploraciones desprogramadas. ¿Qué gestión has hecho de todas estas agendas? ¿Cómo has podido...? Ha sido difícil porque en mayo teníamos como unas 7.000 exploraciones que habíamos dejado de hacer entre marzo y abril, y a programación también de mayo que habíamos suspendido. Y después se nos ocurrió priorizar un poquito en el sentido nuestro de grado de prioridad, manteniendo la oncología como primer elemento para rehacer la programación, y después contamos con todos los jefes de servicio, desde trauma, endocrino, cirugía, neurología, medicina interna, que priorizaran estas exploraciones que habían quedado pendientes en el COVID, ¿no? Y conseguimos anular un 10% del peticionario, de 7.000, y un 10% nos priorizaron como urgencias, que sí que pudimos hacerlas lo más rápido posible, y un 80% de las exploraciones que podíamos retardar a 3 meses, 6 meses, que nos ha permitido durante el verano poder recuperar parte de la agenda de exploraciones pendientes. Yo pienso que la clave ha sido la colaboración, la participación en el comité de crisis nos ha favorecido esta íntima relación con los otros compañeros del hospital, y esto ha hecho un feedback positivo para el servicio y para el paciente en su grado de prioridad, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Juan, una pregunta para ti. Y de cara al futuro, la gestión de la demanda, Juan Torres, perdón, ¿cómo la planteas? Es decir, todas estas indicaciones que se han revisado, ¿crees que tiene sentido mantenerlas? ¿Es algo que lo incorporamos a nuestra forma de trabajar del futuro? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo estoy convencido de que sí. Nosotros en el servicio, de hecho, más de una vez habíamos dicho es que necesitaríamos parar el servicio y empezar como de cero, ¿no? Con unas indicaciones bien trabajadas, no solo con los especialistas del hospital, sino sobre todo con la primaria. Evidentemente, el COVID nos permitió, por desgracia, por la situación, pero nos permitió parar el servicio, y como estábamos con una actividad muy limitada, nos planteamos pues eso, aprovechar el momento y revisar todas estas indicaciones. La verdad es que, al igual que ha comentado Joan, el resto de especialistas estaba muy por la labor también. Entendió que ya no podíamos seguir haciendo las mismas cosas ni de la misma manera, y que además el tema COVID ¿no? tenía un tiempo muy prolongado, no iba a ser cosa de un mes, de 2 meses, con lo cual había que replantearse qué es lo que íbamos a hacer en adelante. Y con la primaria también lo hemos podido trabajar, a pesar de la saturación en la que se encuentran. También hemos podido trabajar con referentes de la primaria, y ahora tenemos unos protocolos mucho más trabajados, más específicos, que van hacia una radiología más de valor y que son los que estamos aplicando de ahora en adelante, con lo cual yo creo que en eso hemos ganado mucho. Entre esto y que hemos podido reducir la lista de espera de una forma significativa, porque es verdad que también el hospital nos permitió abrir actividad los fines de semana, incluso en turno noche, en algunas exploraciones, con la resonancia concretamente, pues yo creo que acabaremos el año en una situación muy diferente a la que estábamos justo antes de la pandemia, en cuanto a la actividad de lista de espera y en cuanto a la priorización de las pruebas, ¿no? Tenemos un tema importante de seguridad de los profesionales. Hay una pregunta de la audiencia
que nos pide que conocer vuestra opinión sobre este tema. Y sobre todo centrado en los pacientes ambulatorios que vienen para hacerse una biopsia y en los cuales a veces no tenemos PCR. ¿Cómo creéis que debemos actuar en estos casos? Sí, sí. Nosotros hemos establecido un protocol en el malalt que ve a fer intervencionisme, sigui biòpsia, sigui ja procediment intervencionista, de tindre una PCR si no és urgent, immediat, 24 a 48 hores, cursem una PCR nosaltres directament al laboratori i al malalt ja ens ve amb la PCR feta. Tots els PCRs negatius són malalts asimptomàtics. O sigui, si ja té símptoma o estan a l'hospital i ja és PCR positiu, hi ha després precaució amb equipament, amb EPI, per fer el procediment intervencionista que toqui. Però el malalt ambulatori que està programat per una biòpsia o està programat per fer-se una angiografia cerebral diagnòstica i tal, els hi fem 24 a 48 hores abans una PCR en el nostre laboratori. I hem creat un servei amb infeccioses que ens permet fer això, igual que els malalts que van a cirurgia, es fa un preoperatori també el més aviat, uns dies abans, amb placa de tòrax, més PCR 48 hores. I aquests malalts ja es programen a fer la intervenció quirúrgica. Vull dir, amb això sí que és molt acurat intentar que no fem cap malalt asimptomàtic que després surti Covid, que al principi, quan va començar la pandèmia, han fet una eco, un malalt, i que després ha sortit positiu, què hem de fer? Vull dir, després una altra línia que hem creat ara, després de les vacances, tot personal que s'incorpori després de vacances ha de fer-se una PCR abans de començar a treballar, el personal sanitari. I dintre de les plantes del risc també es fan PCRs aleatòries i sistemàtiques per poder discriminar els treballadors asimptomàtics. Després hem creat protocols, allò que les office, els relax del servei, com els organitzem per turns, amb cabudes màximes de 4 persones, 5, vull dir, intentem minimitzar al màxim el contacte, l'exposició entre els mateixos treballadors. Amb això, la tassa d'infecció en el nostre servei ha sigut baixa i continua sent baixa, però hem d'intentar minimitzar-la al màxim, perquè si ens ve realment una segona onada molt forta, serà difícil, serà molt difícil gestionar tot. La idea de la direcció ara és no suspendre ni intervencions quirúrgiques ni suspendre programació ambulatòria de ratxos ni d'endoscòpia. Vull dir que la idea és que hem de conviure amb el virus molt temps, però que hem de fer la nostra activitat que ens pertoca. Perfecto. Hay una pregunta más específica que se la dirijo a Juan Torres y que tiene que ver, como sé que él es un gran especialista en patología mamaria, con las biopsias de mama. En las biopsias de mama, que a veces son biopsias que surgen en el momento, estás explorando una paciente y decides hacer una biopsia, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuál es la actitud? ¿Hay que hacer PCR? ¿Hay que esperar? ¿Se hace con...? Cuéntanos tu opinión, tu experiencia. Nosotros, en los pacientes, volviendo un poco a la pregunta anterior y la junto con esta, los pacientes que van a quedar ingresados después de un procedimiento intervencionista, siempre se les hace PCR. Esto se encarga ya el médico peticionario de la prueba. Los pacientes que vienen de la calle y que no van a quedar ingresados no les hacemos PCR y en este caso la biopsia de mama, nosotros trabajamos en acto único. Es verdad que haces la mamografía, la ecografía y si en ese momento surge la opción de hacer una biopsia, la hacemos sin PCR con las medidas de protección que corresponden, pero no hacemos PCRs. Vale, o sea que priorizáis la protección del profesional, del equipo, y actuáis pues con la misma dinámica que actuaríais antes. Sí, no cambiamos la dinámica. Vale. Es verdad que ahora nosotros también, un poco la indicación es no dejar de hacer lo que hacíamos, No dejaremos de hacer pruebas, no dejaremos de hacer cirugías y hay que convivir. Entonces, es importante Ay, perdón. Di. Es importante la convivencia. Sí. ¿Se puede decir que hemos recuperado la actividad como la teníamos antes del COVID o todavía nos falta algo? ¿Todavía hay algún área donde estamos a una velocidad?
La única limitación que en el hospital hemos recuperado la actividad. Te diría que incluso en algunas salas hemos aumentado la actividad. Básicamente porque hemos ido a turnos de mañana y tarde, ¿no? Antes casi todo era turno mañana y sí que hemos conseguido alternar un poco al turno de mañana y tarde, con lo cual incluso ahora hacemos más actividad. En los centros de atención primaria sí que es verdad que hay alguna limitación porque las salas de espera y la estructura del propio centro nos limita en cuanto al flujo de pacientes y, por ejemplo, en la ecografía no hemos recuperado al 100% la actividad previa. Pero en el hospital ahora estamos en actividad normal. En tu caso, Joan, ¿habéis Sí, podido también. recuperar? Estamos, sí, prácticamente hicimos escalonadamente la progresión en el cribaje de mama, que al principio las salas de espera también nos han limitado, los de infecciosas, la ubicación de todos los pacientes ahí, y dejamos entrar solo el paciente, el acompañante tiene que quedarse fuera en el recinto, en la parte del jardín, digamos, no puede entrar al edificio. Intentamos programar muy ajustado y que la gente venga muy ajustado. Hemos iniciado un sistema de programación con SMS, enviarle mensaje al teléfono al paciente, acuda solo 10 minutos antes de su hora de programación. Esto nos ha permitido recuperar, como decía Juan, prácticamente las exploraciones que hacíamos antes de COVID, y también, claro, trabajamos mañana, tarde, turno de noche solo urgencias, pero sábados, domingos y festivos sí que trabajamos tanto en resonancia como TAC, y hay una recuperación importante de la lista de espera que se ha ido asociando a la habitual que ya existe, ¿no? Yo pienso que con esta máquina nueva de resonancia y el TAC de urgencias nos dará una flexibilización también en la programación, racionalizar las distintas máquinas, y yo pienso que podremos asistir a una nueva etapa de convivencia con el virus, pero mejor organizada que el caos un poquito que nos encontramos en marzo y abril, ¿no? Muy bien. Una última pregunta, muy rápida. Yo creo que en el tema de la formación de residentes merece un monográfico porque es un tema muy amplio y pienso que es un tema que nos tendríamos que plantear. Pero en el tema de los comités tenemos 2 minutos para hacer una pequeña reflexión o explicar si los comités están funcionando o no y cómo lo hacemos. Una opinión muy rápida de cada uno de vosotros. Sí, como que nosotros lo hacemos mixto. Infecciosas nos dijo la sala de sesiones máximo 15 personas y todo lo que pase de 15, reunión telemática en el mismo momento de la sesión, conectada con el panel, y hay gente que está en el mismo hospital y se conecta telemáticamente con la sesión. Y hay gente que está fuera y puede conectarse, pero nos dejan las sesiones de residentes. Tenemos 12 residentes con los que salen de guardia. La sala cumple los requisitos de poderla hacerla presencial. O sea, hacemos presencial hasta el tope y después telemática asociada a la presencial. Nosotros prácticamente igual. Tenemos un edificio docente donde se hacen la mayoría de comités. En su momento se valoró la capacidad de todas las salas, se limitaron en función de la distancia y de los espacios, y los comités son mixtos. Una parte es presencial y a partir de que se cumple el aforo, el resto se conecta pues, vía telemática. Y las sesiones iguales. Se aplica el mismo criterio en toda la actividad científica, docente, en fin. Es un modelo mixto. Muy bien. Hay temas que quedan pendientes. Uno es la formación de los residentes. Creo que no nos da tiempo a abordarlo, pero creo que es un tema que se tiene que abordar en el futuro. Otro tema que sale en el chat de preguntas es la formación de los estudiantes. También es muy importante, es decir, no podemos parar estos aspectos que van a formar parte de nuestro futuro. Y ya a modo de resumen, decir, bueno, pues que ha habido 2 ponencias muy interesantes, que creo que hemos podido recibir pues, información sobre sobre unas experiencias de éxito. A destacar, pues bueno,
¿cómo os habéis preocupado por la seguridad de los profesionales y de los equipos, y cómo os habéis preocupado por mantener la actividad, creando equipos espejo, creando sectorizaciones? Creo que ha habido decisiones que son decisiones que todos hemos tenido que tomar en algún momento, de si optábamos más por los portátiles, como en el caso de Mutua de Tarrasa, o se iba a un modelo mixto. Creo que especialmente interesante, pues también el hecho de, que, por ejemplo, en Mutua de Tarrasa, pues que hubiera un equipo de ingenieros que os ayudara a reestructurar el servicio para una vez pasada la época dura de la pandemia, y que gracias a esto también podéis tener ahora unos resultados muy buenos en cuanto a actividad. Habéis cambiado la forma de trabajar, los turnos, y estáis incluso aumentando la productividad en unas condiciones de seguridad mucho más exigentes. Creo que esto es una reflexión que debemos tener todos en cuenta, y a veces deberíamos tener la posibilidad de invitar a otros profesionales, a otros perfiles diferentes, como este equipo de ingenieros, entiendo que ingenieros de procesos, Sí. para mejorar nuestros resultados y nuestra forma de trabajar. En cuanto al teletrabajo, reflexiones muy interesantes, porque sí que es verdad que necesitamos una ley, una normativa, necesitamos que la empresa nos apoye, pero en gran medida depende de nosotros, depende de que podamos mantener el compromiso, tanto a nivel asistencial como el propio compromiso con el equipo y con la formación que hemos comentado antes. Muy interesante el hecho de formar parte del comité de crisis, en el caso de Joan, dentro del hospital. Esto también yo creo que ha tenido una permeabilización en doble sentido. Por una parte, habéis sido partícipes de los compromisos asistenciales con profesionales, tanto médicos como enfermería, trabajando en planta, en urgencias, y por otra parte habéis estado en la toma de decisiones, habéis podido mejorar de una forma rápida y además necesaria vuestra dotación a nivel tecnológico, habéis podido también en un tiempo más real que los demás probablemente pues gestionar la demanda, habéis podido estar más involucrados en tomar aquellas medidas que os podían ayudar a mejorar los resultados. Y creo que, bueno, pues que el tema de las PCRs que ha salido, pues es muy interesante. Es un tema que yo creo que tanto en el paciente que es programable como el que no, pues tenemos siempre que trabajar para tener una máxima seguridad. Y creo que hay una serie de aspectos que hemos comentado ya, pues que quedan muy abiertos, que dan lugar a otras sesiones que son monográficos. Yo creo que el tema de la formación es uno de ellos. Si vamos a convivir no meses, sino tal vez un año o dos con esta situación, tenemos que entrar de lleno en cómo formamos a nuestros residentes y también pues, a nuestros estudiantes. Ese es un reloj que no se puede parar porque sería desastroso de cara al futuro, y no hablo de futuro a largo plazo, hablo del próximo año, de los próximos 2 años. Tenemos que tener profesionales preparados porque los necesitamos ya. Y creo que con esto llegamos al final del tiempo. Os agradezco mucho vuestras ponencias, agradezco mucho también a la audiencia pues, la participación. Hemos recibido preguntas muy interesantes. Es una pena que no tengamos más tiempo porque hay muchos temas más a comentar, pero bueno, también es bueno que hemos tratado un tema muy amplio y creo que han quedado algunos dilemas por resolver, pero muchos también se han resuelto y hemos recibido explicaciones muy clarificadoras. Muchas gracias a todos, enhorabuena por las presentaciones, Juan Torres, Víctor Andreu, y gracias a la organización también. Y con esto cerramos la webinar. Gracias a la audiencia también. Gracias. Yes.